Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es una alegría estar de nuevo con vosotras y con vosotros. Mi ánimo no es enseñaros nada, simplemente compartir pues la gran suerte que yo he tenido durante más de 30 años de aprender ciertas cosas, ciertos conocimientos que a mí personalmente me han ayudado a llevar más sabiduría a mi vida, a mi entorno, y eso con el paso de los años ha hecho que cada vez tenga menos conflictos, menos problemas y que mi vida tenga cada vez más sentido. Con lo cual, simplemente aspiro a compartir lo que yo he ido aprendiendo. No es que yo quiera dar ninguna clase magistral, no. Bien, el tema que nos va a ocupar este fin de semana es nacer a una nueva conciencia. También os agradeceré que si vais teniendo preguntas a medida que voy hablando, pues que levantéis la mano con toda confianza y me digáis, pues mira, quiero hacer esta pregunta, y que no me interrumpís en absoluto. Y si en ese momento pues veo que no es el momento exacto, más apropiado, pues esperaremos un momentito, pero me podéis interrumpir tranquilamente. Bien, el tema que nos ocupa es, por tanto, nacer a una nueva consciencia. A nivel individual, a nivel grupal y a nivel planetario, y a nivel del planeta, estamos pasando por un momento extraordinario, un salto evolutivo muy importante. Primero el planeta, porque está en un proceso de recibir una iniciación, una expansión de consciencia, y por tanto, igual que por analogía, cuando un ser humano alcanza una expansión de ese tipo, una iniciación, todas las células también se elevan. De la misma manera, cuando nuestro planeta pasa una iniciación, todas las células que componen nuestro planeta, Gaia o el logos planetario, pues reciben, por tanto, una ascensión. Así pues, estamos en un proceso en el que la Tierra, el planeta, está haciendo un salto cuántico en la consciencia, y todos los seres que estamos en él también estamos recibiendo este impulso que viene de más allá del propio planeta. Las energías espirituales que está recibiendo nuestro sistema planetario vienen más allá de nuestro Sol, pero que va a afectar también a todos los planetas del sistema solar, incluido nuestro propio planeta. Por tanto, estamos en esa elevación de la consciencia. Pero como todo en la vida, como en cualquier colegio, en cualquier centro educativo, siempre hay diferentes clases, diferentes alumnos que están en diferentes grados. De manera que esta expansión de consciencia no la van a experimentar todos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos encarnados, pero también el resto, porque somos aproximadamente 60.000 millones de almas humanas.
que están en los planos sutiles, después de morir o a punto de nacer, ¿de acuerdo? Por tanto, no todos los seres humanos vamos a dar este salto de consciencia. Habrá un grupo importante de seres humanos que no pueda dar simplemente este salto de consciencia, pero sí hay, se dice aproximadamente 2/3 de la humanidad que podrá aprovechar esta marejada espiritual, esta gran oleada espiritual, para, junto con el planeta, dar un salto en la consciencia. ¿Hasta aquí se me entiende? ¿Estás grabando, Valentín? Sí. Sí. A mi compañera, sobre todo, recuérdame. A veces me despisto. Con lo cual, esta oportunidad pues viene para aproximadamente 2/3 de la humanidad. Y, como todo en la vida, pues se pueden aprovechar las oportunidades o no, y si ahora pues muchos seres humanos no lo aprovechan, tampoco es una gran pérdida, porque siempre hay oportunidades con el paso del tiempo. Las oportunidades se van repitiendo y hay que esperar simplemente plazos de tiempo. En el programa que os envié, lo había dividido como en varios temas o bloques, en el que el primero decía más allá de la física cuántica. Bien, la física cuántica nos puede ayudar a entender este proceso en el que estamos, de expansión de la consciencia. Sus. La religión, a lo largo de muchos siglos, ha tenido su oportunidad para que los seres humanos avanzaran. Ahora, quien ha tomado el papel que antaño tomaba la religión, lo ha tomado la ciencia. De manera que la ciencia cada vez cogerá más y más impulsos, y gracias a sus descubrimientos, impulsados por el séptimo rayo, impulsados por la energía del planeta Urano, pues la ciencia cada vez será la que irá revelando todo ese mundo oculto de energías invisibles, de fuerzas que están detrás de la manifestación, detrás del mundo aparente. Una de esas avanzadillas es la física cuántica. La física cuántica tiene un experimento, quizá el más famoso, que es el experimento de la doble ranura. ¿Lo conocéis? No. Es un experimento que viene a demostrar que cuando hay un observador, alguien que observa un experimento en el laboratorio, el experimento cambia. Si hay observador, es de una manera, y si no hay nadie que observe ese experimento, el resultado es otro. De manera que si hay alguien que observa, cambia la situación radicalmente. Y para eso, pues, descubrieron un experimento que se llama el experimento de la doble ranura. En internet podéis encontrar vídeos sobre cómo es el experimento de la doble ranura, y vieron que las partículas subatómicas, que son más pequeñas que el átomo, se pueden expresar o manifestar tanto como onda o como partícula. La onda simplemente es pura energía, y la partícula es una partícula material que se puede rastrear. De manera que las partículas subatómicas a veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas densas rastreables. A través de ese experimento demostraron esto, que no saben por qué, pero si hay alguien que observa el experimento, las partículas subatómicas se comportan como partículas
pero cuando no hay nadie que observa el experimento, no hay el científico, el observador, se comportan como pura energía, como ondas. Esto en esencia es el experimento de la doble ranura. Un ejemplo, para que lo veamos más claro. Tenemos una mesa con bolas de billar. El experimentador, el científico, se pone a ver la mesa y ve las bolas de billar como van viajando por la mesa. De repente el investigador se da la vuelta a la mesa de billar y de repente las bolas de billar desaparecen. Se transforman en una nube de energía, de ondas. Desaparecen las partículas. Cuando el investigador se da la vuelta de nuevo a ver la mesa de billar, de repente, de la nada, aparecen partículas subatómicas. De manera que el observador, la consciencia, influye en el experimento. Esto ha tenido grandes repercusiones más adelante dentro de los avances científicos y han empezado a preguntarse sobre el papel de la consciencia, el papel del observador. Sin embargo, se han encontrado con una pared los físicos cuánticos, porque en el tema de la consciencia, que hasta ahora había sido un tema de los místicos, de los religiosos, dicen, bueno, la mayoría, no, es que el tema de la consciencia no es nuestro, no nos podemos meter, porque esto es un camino sin salida. Con lo cual, la mayoría de los físicos cuánticos desde primeros del siglo XX lo abandonaron. Este camino por el tema de la consciencia. Pero hubo un físico cuántico que quizás ha sido el físico cuántico más espiritual, que ha logrado ir haciendo un puente, logró hacer un puente porque ya está muerto, entre el mundo de la consciencia y el mundo de las partículas subatómicas, el mundo minúsculo. Y este científico fue David Bohm. Ese señor nació en 1917 y murió, creo que fue en 1982. Bien, no estoy seguro de la fecha de su fallecimiento, pero sí que está muerto. Entonces David Bohm, que había estudiado tradiciones espirituales, dijo que en el universo existe lo que se llama el orden implícito y el orden explícito, o el orden implicado y el orden explicado. El orden implicado, o a veces se conoce como el orden implícito, y aquí está el orden explicado o explícito. De manera que cuando las partículas subatómicas se encuentran en forma de onda de pura energía, pues están en el orden implicado. Y cuando se observan de manera visible en forma de partículas, no de ondas, entonces están en el orden explicado. De manera que el orden implicado es todo aquel mundo o mundos de la energía pura, de las fuerzas, que no pueden rastrear todos los instrumentos del laboratorio. Y desde este orden implicado, desde el mundo invisible, pues por determinados procedimientos todas las cosas aparecen con el cabo del tiempo en este mundo visible de 3 dimensiones, que es lo que llama el orden explicado. De manera que la consciencia pertenece al orden implicado, pero lo que ven los 5 sentidos pues pertenece al orden explicado.
todo lo que ven en los 5 sentidos, todo este mundo de 3 dimensiones, es el mundo del orden explicado, del orden explícito. Y todo lo que no vemos, todo lo que afirman los místicos, el mundo de la consciencia, el mundo de las dimensiones invisibles, todo lo que ven los místicos y los videntes, todo eso forma parte del orden implicado. ¿Hasta aquí se entiende? Bien, entonces lo que dicen es que, lo que decía Bohm, es que nuestro cerebro, se oye un móvil por ahí, no sé. Nuestro cerebro es un decodificador que tiene la función de recoger de manera inconsciente todo lo que está pasando en el orden implicado. Él lo descodifica y nos da aquí una representación en 3 dimensiones que podamos nosotros entender. De manera que el cerebro es un descodificador. Vivimos en un mundo de partículas cuánticas. Esto en realidad que vemos, todos vosotros, yo, todo esto, es un mundo de energías, de partículas cuánticas. No es real. Esto no es real. Pero vemos un mundo de 3 dimensiones. Y yo veo a fulanita, y a menganita, y a Ana, y a Paqui, y a Mesa. Sin embargo, la física cuántica ha demostrado que aquí solo hay ahora mismo partículas subatómicas. Un océano, una marea de partículas energéticas cuánticas. ¿Qué hace que no veamos este mar de energías y partículas cuánticas? Y que veamos la mesa, la silla, nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un maravilloso instrumento, un instrumento milagroso que ha logrado hacer que vaya evolucionando la vida, que nos permite traducir, descodificar todo este mundo de partículas subatómicas y que podamos ver el mundo de las 3 dimensiones que ven los 5 sentidos. Por eso, todas las tradiciones espirituales dicen, ojito, no os creáis todo lo que ve el cerebro, porque la mente es lo destructor de lo real. Ojito, no os creáis todo lo que dicen los 5 sentidos, porque vivimos en un mundo de malla, de ilusión. Entonces, simplemente, ahora los físicos cuánticos están corroborando lo que los místicos hace ya miles de años están diciendo. Que lo que ven los 5 sentidos, este mundo de 3 dimensiones, 3D, bueno, es lo que ve nuestro cerebro, lo que descodifica y traduce nuestro cerebro, pero no es la realidad. Hay otra cosa, más allá de este mundo explícito. Existe otro mundo mucho más grande, mucho más vasto, que es el mundo implícito. Bien, esta fue la aportación de David Bohm, y si tenéis la oportunidad de ver algunos diálogos que tuvo David Bohm con grandes místicos y grandes personajes espirituales como Krishnamurti, como otros grandes filósofos, yo os lo recomiendo. Entonces, este mundo no existe, ¿no? ¿Sí? Existe, pero a la vista nuestra, pero no, como lo que he entendido, ¿no? Es un mundo que existe y que nuestro cerebro está traduciendo a un lenguaje de 3 dimensiones para que nosotros podamos movernos y no darnos contra la pared o contra las sillas, pero es solo una pequeña parte de la gran película. Matrix, ¿qué es esto? Matrix es esto. No existe nada.
Existe. Existe, pero no... Existe. Pero no es toda la realidad. ¿De acuerdo? Por eso cuando dicen los grandes sabios que maya o ilusión en el universo es una realidad, no dicen que esto no existe. Claro, si yo a la compañera le pego un pellizco, caramba, si salta de la silla. ¿Quieres que te pellizque para comprobarlo? A ver si me arregla la pierna. Vamos a ver. Si el cerebro humano anatómica y fisiológicamente es igual para todo el mundo, bueno, hay discreta diferencia entre hombres y mujeres, pero la base anatómica y fisiológica es la misma. ¿Por qué determinados cerebros ven más que otros? Claro. Bien. ¿Qué hay en ese cerebro que no hay en el mío? Para que tú puedas ver el aura o puedas ver determinadas cosas que yo soy incapaz de ver. Pues que ese descodificador es más sensible, igual que un dial de radio. Solo coge 5 frecuencias, que son los 5 sentidos. Ese dial del cerebro, de ese cerebro en concreto, se hace más sensible y empieza a coger más emisoras. Y cada vez coge más emisoras. ¿Pero se puede aprender? De eso vamos a hablar. Porque el tema que nos ocupa es justamente nacer a una posibilidad que todos tenemos, que es aquí y ahora poder tener acceso a otra consciencia. Creo que se ha llamado siempre la supraconsciencia. El ser humano tiene un nivel de inconsciencia, un nivel de consciencia y tiene otro nivel todavía inexplorado en muchos seres humanos, que es lo que se llama la supraconsciencia o la consciencia del alma. Entonces, si estamos aquí y queremos llegar aquí, si yo... Más bien al revés, estamos allí y queremos llegar aquí. Da igual, tanto pinta tanto. Si estamos aquí, en el mundo de la consciencia, en el mundo tridimensional, y queremos llegar al mundo de la supraconsciencia o la consciencia del alma, pues tengo que hacer lo mismo que en la vida común y corriente. Yo estoy aquí en el Quiñón y quiero ir a casa de Paqui. Entonces, primero tengo que saber cómo ir. Tengo que tener un GPS o un mapa. Y luego tengo que buscar un medio adecuado para llegar a casa de Paqui. Tengo que ir en un transporte, en un coche o andando. Yo tengo que saber la ruta. Entonces, si yo cumplo esos requisitos, yo más tarde o más temprano llegaré a la casa de Paqui, al punto B. De manera que para ir de A a B hay que seguir esos requisitos mínimos. Eso es el sentido común, ¿verdad? Esto no es espiritual, ¿verdad que no? ¿Es espiritual? Sentido común. Pues lo mismo. Para ir del nivel de la consciencia a la supraconsciencia hay que seguir ciertos pasos, cierta ruta y seguir ciertos requisitos. Y de eso vamos a intentar hablar y hacer una ligera introducción durante este fin de semana. Claro, esa ruta yo no la puedo hacer por nosotros. Puedo dar el mapa, os puedo decir, pues mira, aquí a lo mejor os encontráis con una curva, pero claro, tú cuando llegues a la curva tendrás que verla, darle la vuelta o darte contra la pared. Entonces, la consciencia o la realización personal, eso es intransferible. Valentín, te iba a hacer una pregunta. Sí. Aunque todo es energía, puede ser que haya una ahí, un movimiento más femenino y otro más masculino en el orden implícito y el explícito, como diferenciando, quizás. ¿No? Sí, siempre en el universo hay dos tipos de energía. Siempre
masculina y femenina. Llámale como quieras. De eso hablaremos luego más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, en este universo, pues funciona pues la ley de género. Bueno, lo siento, es lo que han descubierto los grandes sabios. Aunque aquí estemos en contra de la ley de género, en el universo existe lo que se llama la energía masculina y la energía femenina. Llamémosle Shiva, Shakti, llamémosle la energía padre, la energía madre, llamémosle primer rayo, tercer rayo, y eso es una realidad. Entonces, uno lo que tiene que hacer es trabajar sabiamente a favor de esas energías. Sencillamente. Igual que un imán tiene polo positivo y polo negativo. Y eso es así. Y siempre será así. Porque eso forma parte de las leyes del magnetismo. Y aunque queramos suprimir por la ley de género en el imán el más y el menos, eso no es posible. Entonces, uno lo que tiene que hacer es estudiar las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, y trabajar a favor de ellas. Y así es como aceleramos nuestro proceso evolutivo, conociendo las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida, las leyes de la energía, las leyes de la materia. Por eso es importante el conocimiento, que cuando se aplica se transforma en sabiduría. Y cuando no se aplica el conocimiento, solo produce jaqueca y congestión mental. Conocer cosas, conocer este tipo de informaciones, si eso no se aplica luego en la vida cotidiana, también tiene una responsabilidad. Por eso, venir aquí entraña cierta responsabilidad también, porque el conocimiento trae responsabilidad. Mejor entonces quedarse en casa, viendo fútbol o televisión. Bien, ¿alguna pregunta más antes de pasar adelante en el siguiente bloque? Porque has comentado que los sabios niegan la existencia de la energía femenina. ¿Perdona? Porque has dicho que los sabios dicen que no existe la energía femenina, la ley de género. No. Que en el universo, justamente lo contrario. Pues no entiendo. Existe la energía masculina y la energía femenina, lo que se llama la energía del espíritu o la energía de la materia. Existen las polaridades en todo el universo. Pero nadie lo niega, ¿no? Quiero decir, es evidente, ¿no? Bueno, pero a veces como perdemos un poco el norte en algunas cosas, por eso era un poco un chiste o crítica a ciertas cosas que a veces pues ¿entiendes? Bien, entonces ¿hasta aquí alguna pregunta? Va. Bien, entonces el siguiente... Perdona. Antes de que ya vas a pasar a otro... Sí. Bueno, pues como la física cuántica es apasionante, yo quiero aportar una cosa, por si alguien quiere leerlo. Es una obra de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph. El Aleph. Y os va a gustar mucho. Está en esta línea. El Aleph, si lo quiere escribir Valentín, de Borges. Corrígeme, ¿es así? Aleph, PH. Eso ¿así? Eso es de Borges. Y hay una película que es muy interesante, muy amena, que se llama ¿Y tú qué sabes? La vi, eso era. Hace poco la releí. Cada vez están saliendo más cosas de la física cuántica. La mejor es la de Borges. Y la ciencia, afortunadamente, pues ha cogido el testigo de la religión y va a ser la que en los próximos decenios y siglos pues lleve a acelerar de una manera tremenda la conciencia de la humanidad. La ciencia, gracias a sus descubrimientos futuros
y no tan lejanos, ayudará, entre otras cosas, a disipar para siempre el espejismo del miedo a la muerte. El ser humano sabrá que es inmortal. Lo sabrá perfectamente, cabalmente, como ahora nosotros sabemos que estamos aquí sentados. Y esto lo hará la ciencia. Por eso en los próximos 2000 años la humanidad verá grandes descubrimientos, tendrá acceso a grandes verdades que van a transformar radicalmente. No podemos ni imaginar lo que la humanidad podrá alcanzar en los próximos 2000 años. Y esto gracias a las energías que están viniendo al planeta. Esencialmente el séptimo rayo y sobre todo las energías del planeta Urano. Yo os remito a las obras de Alice Bailey o a las obras de Kumar para que estudiéis todo lo que podáis sobre el séptimo rayo y sobre Urano. Porque estos dos brazos de esas energías son las que están causando y causarán en los próximos decenios y siglos pues una transformación que hoy en día no podemos ni imaginar. Valentín, Sí. ¿Y no habrá ya información a este respecto de lo que de tantísima información que hay oculta? Yo me pregunto, que lo mismo hay ya, digamos, esa información que dices que va a venir, lo mismo está ya, pero como la gobierno se encarga de taparla, pues lo mismo somos ignorantes todavía. Esta información no está, se tiene que ir adquiriendo por revelación interior. Ah, bueno, sí, pero que lo mismo hay... No. Esa información No. que dices que va a llegar no está ya, No, sino que la gran mayoría no la sabe. no, no, ¿No? no. Se puede ir alcanzando por revelación personal, interior, pero no está todavía por escrito. Lo más avanzado que hay escrito es lo que ha escrito Alice Bailey y algún otro maestro, una doctrina secreta, pero la información está velada. No, iba a decir que si estuviera, como dice aquí el hermano, el compañero, las cosas no estarían como están, ¿no? En los libros, en general, raramente encontraréis grandes revelaciones. Encontraréis conocimientos, pero no encontráis sabiduría. En los libros no hay sabiduría. En los libros hay conocimientos, por buenos que sean o por inspirados que hayan venido de un maestro a través de un gran discípulo, sea Blavatsky, Alice Bailey, Roerich, quien sea. En los libros no hay sabiduría. Esa sabiduría se revela desde vuestro propio interior. Cada libro tiene 7 llaves que, de acuerdo a vuestro nivel de conciencia, vais dando la vuelta a cada llave. De manera que en una frase de un libro hay 7 significados. Y la llave que abre esa cerradura está en vuestro interior. Está en el corazón. No está en el libro. Y claro, la conciencia. El Om, todo el mundo hoy lo pronuncia. Pero ¿qué diferencia hay entre el Om pronunciado por un humilde aspirante al Om pronunciado por un maestro de sabiduría, con mayúsculas? Y los dos pronuncian el Om. ¿De qué depende? Depende del estado de conciencia. Por tanto, en los libros pasa exactamente lo mismo. Si quieres acceder a sabiduría cada vez más elevada, uno tiene que transformarse a sí mismo. Adentro de ti. Y esa es la ley espiritual. ¿Eh? Bien, pues pasamos ahora al siguiente punto. No es el punto del orden del día, porque eso son las asambleas, sino vamos a hablar brevemente sobre la historia de la humanidad. Historia breve de la consciencia de la humanidad. La humanidad ha ido
progresando muy lentamente, etapas tras etapa, en la consciencia. La humanidad ha ido evolucionando. Ahora, a veces podemos pensar, caramba, es que todavía somos muy primitivos los seres humanos. Todavía tenemos un nivel bastante bajito de evolución, pero es que hemos estado muy bajito hace muchos millones de años. De manera que hoy en día ya llevamos más o menos 18 millones de evolución. 18 millones de años de evolución. Entonces, la humanidad, todos nosotros, pasamos del reino animal al reino humano aproximadamente hace 18 millones de años. Esto está en todas las obras esotéricas, iniciáticas, y se dice que fue el momento más importante en la historia de la humanidad, cuando ocurrió lo que se llama la individualización, que nosotros dimos un salto del reino animal al reino humano, y de tener un cuerpo de semihumano nos convertimos realmente en seres humanos. Y eso ocurrió cuando alcanzamos la individualización y alcanzamos un alma personal. Los animales no tienen almas individuales, tienen almas grupales. Por eso todas las especies tienen todos el mismo instinto, aunque no lo aprendan ya desde nacimiento, porque tienen un alma grupal. Los seres humanos, cada uno tenemos un alma individual. Y esto se produjo aproximadamente hace 18 millones de años. En lo que se conoce como la tercera raza humana o la raza Lemur. La humanidad es mucho más antigua que hace 18 millones de años, muchísimo más antigua. Pero la humanidad incipiente todavía no tenía cuerpo físico, visible, no tenía cuerpo de carne. Adán y Eva no tenían todavía los vestidos de piel. Esos vestidos de piel, Adán y Eva, se alcanzaron finalmente en el punto más denso de la evolución en la humanidad, que fue la tercera raza Lemur. Pero hubo una primera raza humana, llamada protoplasmática, que no era todavía física. Hubo una segunda posterior raza humana, llamada hiperbórea, que todavía era etérica, no era física. Jesús. Y al cabo de millones de años apareció la raza Lemur, que en sus comienzos todavía no era humana, tenían aspecto semi-humano, pero todavía no eran humanos, porque todavía esos seres no tenían un alma individual. Esta raza Lemur tenía una estatura gigantesca. Uno de los pocos reductos que hoy en día que quedan de sus antiguas construcciones son las cabezas de la isla de Pascua. Fijaros la altura de las cabezas de la isla de Pascua. Indican ya cómo eran esos gigantes. De manera que en la raza Lemur vino la humanidad tal como la conocemos hoy en día, y a partir de ahí empezó a evolucionar. Pero la raza Lemur, la humanidad, hubiera necesitado muchos millones de años para llegar al punto en el que hemos llegado hoy en día. Entonces siempre, en determinados puntos de la vida, vienen ayudas desde lo alto. Por eso se dice que en esa fecha llegaron al planeta unos seres que habían alcanzado la perfección humana en un universo anterior. Se le llama en todas las tradiciones los Agnisvatas o ángeles solares.
Ellos ya eran seres perfectos, maestros perfectos, pero el Señor de nuestro sistema solar les pidió que hicieran un gran sacrificio y que unieran su vida angélica con aquellos seres semi-animales, semi-humanos, para ayudarlos a evolucionar. Y ellos aceptaron ese sacrificio. Y desde ese momento, cada uno de nosotros está unido a un ángel solar, al mismo, que no cambia nunca, que solo se marchará cuando nosotros alcancemos la cuarta iniciación, en el que se dice que el iniciado se encuentra cara a cara con su ángel solar y entonces se despide. Le agradece su gran sacrificio y el ángel solar queda liberado para siempre de su voto. Esto hizo falta para que la parte más elevada del ser humano, que es lo que se llama la mónada espiritual, el yo soy, el Dios en nosotros, se pudiera unir con lo más denso, con la materia. Y el ser humano necesitaba ayuda, intermediarios, a nivel del alma humana. Por eso vinieron los ángeles solares y al mismo tiempo llegaron al planeta lo que se llaman los señores de Shambhala, los Kumaras. Los Kumaras fundaron en el desierto de Gobi a nivel etérico Shambhala, el oasis de luz blanca. Y los señores de Shambhala, los Kumaras, a partir de ese momento guiaron los destinos evolutivos de toda la humanidad. A partir de los miles y miles o millones de años se fueron formando discípulos, iniciados y finalmente algunos maestros humanos, porque los Kumaras vienen del sistema de Venus. De manera que ese núcleo de seres humanos que se apresuraron a evolucionar formaron con el paso del tiempo lo que se llamó el núcleo de la gran fraternidad blanca o el núcleo de la logia blanca, de los cuales hoy en día conocemos solo algunos nombres. Conocemos al maestro Moria, al maestro Putumi, al Cristo Maitreya, al maestro Jesús, al maestro tibetano, al maestro Serapis, al maestro Júpiter. Solo se conocen nada más algunos maestros, y estos se formaron hace millones de años porque eran la avanzadilla de los seres humanos, los que habían llegado más adelante en la evolución humana. Por tanto, con esa ayuda extraplanetaria, la humanidad empezó a evolucionar más rápidamente, y dentro de la tercera raza Lemur empezaron los seres humanos a encarnar vida tras vida, creando una gran civilización, pero ayudada esencialmente por los grandes seres. Era una humanidad infantil, como un niño, que necesitaba a sus padres. Por eso en todas las tradiciones se dice que en esas grandes civilizaciones de la Lemuria, ellos adoraban a los grandes dioses, que eran los maestros, los Kumaras, pero eran como niños, necesitaban crecer. Y con el paso de las subrazas, de las ramas de cada subraza, y encarnando los seres humanos vida tras vida dentro de la tercera raza Lemur, la humanidad alcanzó determinado estado de consciencia en el que desarrolló magníficamente a la perfección el cuerpo físico. El cuerpo físico desarrollado por los lemures, ojalá lo tuviéramos hoy, porque era tan fuerte como el acero. Hoy en día tenemos muy poquita cosa, pero es que era lo que tenían que desarrollar, sobre todo el cuerpo físico y el germen del cuerpo emocional. Finalmente, cuando le llega al fin a una raza humana, como la tercera,
la raza Lemur, en el continente de la Lemuria, se hundió gradualmente entre grandes cataclismos, grandes terremotos, grandes inundaciones, y empezó a emerger la siguiente raza humana que se conoce como la raza Atlante. La raza Atlante fue la cuarta raza, en el que los grandes adeptos, los grandes maestros, los reyes divinos que gobernaron a la tercera raza dijeron: ha llegado el momento para que la humanidad empiece a crecer por sí sola, dejémoslos. Y al dejar a la raza humana que empezara a crecer por sí sola, empezaron los problemas. Todavía no he terminado. No se han terminado, no. Todavía siguen. Pero es que es lo mismo que un niño necesita crecer. Y a veces a un niño hay que dejarle espacio para que obtenga sus propias experiencias. No podemos siempre ir de la mano con el niño. Llega un punto en que los padres dicen: ¡hala, niño, espabilate, corre, juega solo! Y claro, el niño va a jugar solo y a la media hora vuelve con un chichón así doblando. Lo mismo ocurrió con la cuarta raza, la Atlante. Yo me pregunto una cosa. ¿Qué pasó con la humanidad de la Luna? Los que vivieron en la Luna. La humanidad de la cadena lunar, la anterior, son hoy en día los integrantes avanzados de la jerarquía planetaria. Los maestros. Nosotros en la cadena lunar éramos animales. Y cuando se pasa de una cadena a otra, la oleada de vida pasa de una cadena a la otra, esta cadena terrestre viene de la cadena lunar, pues cada reino da un salto evolutivo tremendo en la consciencia. Y nosotros entonces éramos animales en la cadena lunar. Y los humanos de la cadena lunar hoy en día son los grandes maestros que conocemos, los maestros ascendidos o los maestros con mayúsculas, según el tibetano y otros grandes maestros. De manera que la raza Atlante